Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en esta segunda quincena del mes de octubre. Ya estamos por terminar nuevamente el 10º mes del año 2017 y hoy vamos a hacer un análisis de las políticas económicas del país. Para ello nos acompaña esta noche, nuestro panel de economistas, César Villalona y Alfonso Goitia, y hoy pues los vamos a tener en un poco más de 5 minutos. Así que bienvenido César, bienvenido Alfonso. Gracias, María Teresa. Muy Buenas noches, gracias por la invitación, María Teresa. Bueno, vamos a empezar con este tema. A ver, César, de manera un poco didáctica, quisiera que por favor a la audiencia le pudiéramos contextualizar brevemente en qué consiste este tema de política económica, cómo se caracterizan las políticas económicas de los gobiernos del FMLN. Sabemos que has escrito un artículo por ahí que leímos, pero quisiera que nos explicaras en qué consiste. Bueno, la política económica es como un mecanismo o un instrumento de intervención del Estado en la economía de un país. Un Estado interviene a través de su política, no es la única forma de intervención, porque un Estado también puede intervenir a través del crédito de la banca pública, de las instituciones públicas, de los bancos del Estado. Pero digamos, la política se ejecuta más a través del gobierno central. Hay varias políticas económicas. Una es la política fiscal, que tiene que ver con los ingresos, los gastos del gobierno. Por ejemplo, el gobierno interviene en la economía invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, los recursos que obtiene a través de los tributos. También hay otra política económica que puede ser la política monetaria, que en este país no la tenemos, que el Estado puede intervenir subiendo la tasa de interés, bajando la tasa de interés. Eso ya no se puede porque estamos dolarizados y el Banco Central prácticamente no tiene esa función, pero es una política. También otra política puede ser, por ejemplo, la comercial. Un Estado puede fijar precios o puede, de algunos bienes, de algunos servicios. Aquí eso está liberalizado, con los gobiernos de Arena se liberalizó, aunque todavía el Estado interviene en algunas tarifas, como la de transporte, la de electricidad, tiene mecanismos de intervención de regulación. También la política comercial puede incluir los aranceles, que son impuestos a los productos que vienen del exterior. Un gobierno, por ejemplo, si sube los aranceles, protege el aparato productivo. Si lo quita, el producto del interior entra y puede afectar al aparato productivo. Esa política prácticamente la perdimos, porque los gobiernos de Arena bajaron un montón los aranceles y además tenemos TLC con México, con Chile, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los principales, digamos, socios comerciales. No es que no se pueda manejar, pero está bastante limitada. Está también la política cambiaria. Un gobierno puede devaluar la moneda. Aquí no existe, porque aquí solo tenemos el dólar. O sea que aquí perdimos política monetaria, política cambiaria, tenemos muy limitada la comercial, nos queda la política fiscal y tenemos, digamos, las políticas sociales, que tienen que ver más con la orientación de los recursos hacia la inversión en las áreas sociales. Entonces, durante los gobiernos del FMLN, imagínate, gobiernos carentes de instrumentos de política, más allá de la fiscal, lo que han hecho es tratar de incrementar los ingresos públicos, un esfuerzo por incrementar los ingresos, afectando a los sectores de más recursos. Eso lo podríamos ver con más detalle, de dónde han venido los tributos, principalmente, y una ampliación de la inversión social. Yo creo que los gobiernos del Frente han hecho dos énfasis, la inversión social y la inversión en infraestructura. Ahí es donde yo siento que se ha centrado más la política. Vamos a detallar más adelante en qué se han centrado, pero ahorita con Alfonso un poco hablar, ¿cuáles vendrían a ser entonces, si hablamos de estas políticas que nos ha mencionado ya César, cuáles tendrían que ser o cuáles estarían siendo las características de las políticas económicas que ha impulsado los dos gobiernos del FMLN en estos 8 años, Alfonso? Bueno, ciertamente hay todo este conjunto de políticas que ya mencionó César, ¿no? O sea, política fiscal, cambiaria, monetaria, políticas de precios, de salarios. Todas esas políticas precisamente pueden direccionar lo que el gobierno quiere hacer a lo largo de un periodo de tiempo. En esta perspectiva creo yo que los dos gobiernos del Frente desde el 2009
han establecido una política orientada ciertamente a enfrentar de manera más decidida el tema de la vulnerabilidad de la gente y la pobreza. O sea, tratar de, con un marco de política social muy activa, resolver un viejo problema del país, que es los altos niveles de pobreza y los altos niveles de exclusión y vulnerabilidad de la gente. En ese sentido, la creación del sistema de protección social universal, con todos sus componentes, ¿no? Que tiene que ver con temas como uniformes escolares, calzado, alimentos, que tiene que ver con el programa Patria, etcétera, etcétera. Todos esos programas de las comunidades urbanas, rurales, todo eso es un paquete importante de política social, pero que está atada a una política fiscal, porque es desde ahí que va a entrar los ingresos para implementar eso. Entonces hay una decisión en el marco de política fiscal donde parte de la política de gasto público tiene que orientarse a ese sistema de protección social universal. Asimismo, el destinar una mayor cantidad o una mayor proporción de los ingresos del gobierno a una política de gasto hacia salud y educación ha sido también parte importante de esto. O sea, es la política fiscal que se está trasladando bajo la política de gasto público hacia las necesidades sociales. Las dimensiones de desarrollo social que se han dado a lo largo de estos años son sumamente importantes. De hecho, se ha modificado en forma clave toda la estructura de salud, ha mejorado significativamente y es muy reconocido a nivel internacional. En el tema de educación también hay avances importantes en la cualificación del nivel educativo, el tema de la alfabetización, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido una acción decidida, pero desde el marco de políticas económicas y en este caso desde el presupuesto nacional o desde la política fiscal. El 2009, yo recuerdo cuando Mauricio Funes estaba al frente del gobierno, se hizo este famoso mapa de pobreza. Así es. Y se empezó precisamente a favorecer más a aquellas zonas olvidadas, aisladas, las zonas norte, la zona oriente, las zonas rurales, que se empezó, bueno, el tema de la salud gratuita, el tema de la red solidaria, etcétera. Y muchos analistas decían que este gobierno no estaba haciendo nada. Bueno, no, precisamente, o sea, tanto el mapa de pobreza urbana como el mapa de pobreza rural fueron la base para la creación, o en el caso del área rural, ya venía con ese marco de la red solidaria del presidente Sac, pero se mejoró y profundizó con el sistema de comunidades solidarias rurales y comunidades solidarias urbanas. Eso ha tenido un impacto positivo en términos de salud, en términos de educación, porque estaba orientado precisamente a trasladar recursos a las familias para que los hijos estudiaran y fueran a los centros de salud para chequeos permanentes. Entonces, eso ha mejorado esas condiciones. Lo mismo, el acceso a uniformes y calzado en las escuelas ha significado realmente una ruptura con la problemática que enfrentaban miles de estudiantes de no acceder a la educación formal. En esa perspectiva, creo que fueron buenas medidas de política económica, en este caso, porque se trasladaron recursos para eso, y de política social y de la implementación de eso por parte del gobierno. Sin embargo, César, hay todavía mucha gente detractora de este gobierno y del anterior que acusa al FMLN de continuar políticas neoliberales, que dice que esto, lejos de favorecer, ha ampliado más pues el país hacia este neoliberalismo. Quizá para que pudiéramos entender en qué consiste este sistema, explícanos brevemente y después nos vamos a estas características. Sí, ese juicio es equivocado. El neoliberalismo es una doctrina que plantea que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos. Es una corriente de pensamiento y se concreta en un programa.
¿qué plantea el neoliberalismo? Que el Estado no debe tener empresa, porque el Estado es mal administrador. Entonces el resultado es privatización. Plantea que el Estado no debe controlar precios, no debe fijar la tasa de interés de los bancos, que eso le corresponde al mercado. Que el mercado es el que debe decidir si el precio de un bien sube o baja, de acuerdo a la oferta y la demanda. Eso dicen ellos. Que el Estado no debe ponerle impuesto a los productos que vienen de fuera, porque eso protege la ineficiencia de los empresarios nacionales. Y es mejor que entren los productos y si va a quebrar el de aquí, que quiebre, pero que el consumidor o la consumidora escoja entre el producto nacional y el importado. Si el importado es mejor, escoge el importado. O sea, ese más o menos que el Estado no le ponga traba al comercio importador, que no se meta en asuntos de mercado, que no suba precios, que no suba la tasa de interés, que no se meta en eso, que no fije los salarios, que no fije el tipo de cambio. Y finalmente, en materia tributaria, que no le esté quitando dinero a los ricos, a los grandes empresarios. Eso dice un neoliberal, no yo. Porque los grandes empresarios, con sus altas ganancias, al reinvertirla, entonces generan más producción, más empleo y todos salimos bien. Se rebalsa todo y el país sale adelante. Estoy hablando como neoliberal. Entonces, ¿quién aplicó ese programa, esa concepción? A través de un programa, Arena. Los gobiernos de Arena privatizaron 32 empresas públicas. Son 32, el dato que nosotros tenemos. Voy a mencionar algunas. Cristiani comenzó con la banca, el comercio exportador del café. Aquí el Estado era el que exportaba café, le quitaron esa función, cerraron el Incafé. Los cafetaleros se hicieron exportadores, las exportaciones de azúcar. Cerró el IRA, cerró el IBU, privatizó las importaciones de petróleo, comenzó a privatizar consultas externas del Seguro Social, en la lógica neoliberal. Calderón Sol continuó, Antel, la distribución de energía, los fondos de pensiones, los ingenios. Luego llegó Flores, la GEO, que casi se la pasa totalmente a mano de la Enel, hasta la entrega del DUI, porque la entregaban las alcaldías, el documento de identidad y hoy está privatizado, hasta eso. Y siguió SACA, con los medidores de agua, etcétera. No le tocó mucho. El pueblo derrotó una de esas privatizaciones, que fue la de la salud, ¿verdad? No se logró. Luego, en materia de precios, Cristiani le quitó la fijación de precios de 230 productos, le quitó al Banco Central la función de fijar la tasa de interés. Redujo los aranceles muchísimo. Y luego llegó Calderón Sol y lo siguió bajando. Luego Flores firmó TLC con México, Chile y lo siguió bajando. Lo firmó con Estados Unidos, que entró con SACA y lo siguieron bajando. Luego firmaron el TLC con la Unión Europea y lo siguieron bajando los aranceles. En materia tributaria, para cerrar los 20 años, Cristiani le quitó el impuesto al patrimonio, la propiedad de los ricos, le quitó el impuesto a los cafetaleros, a los exportadores de azúcar y bajó el impuesto a la ganancia de las empresas de 35 a 25. Luego puso el IVA al pueblo, o sea, le dejó dinero a los grandes y le puso al pueblo el IVA con 10. Llegó Calderón Sol, lo extendió a 13. Llegó Flores y lo extendió a la verdura, la fruta, los granos básicos, la medicina, los lácteos. Llegó SACA, no tocó el IVA, pero puso el FOSALUD y el impuesto a la llamada del exterior, ¿verdad? O sea, impuesto al consumo. Hicieron una reforma tributaria, privatizaron y sacaron al gobierno de mecanismos de intervención en el mercado. Todavía el gobierno fija, se mete en el salario mínimo y tiene hospitales. No es que todo lo quitaron. ¿Qué ha hecho los gobiernos del FMLN? No han privatizado una empresa. Al contrario, recuperaron la GEO. Crearon Bandesal, un banco público nuevo, Banca Mujer, 6 sedes de Ciudad Mujer, hospitales, el doble de las unidades de salud que existen hoy. En materia de precios, la ley de medicamentos, eso es alejarse del neoliberalismo, eso es intervenir en los precios de la medicina. En materia Aunque hoy el alcalde decía que el Frente ha puesto 25 impuestos. Bueno, en el país hay 22 impuestos. Arena dice que el Frente ha puesto 24. Si el alcalde dice 25, hoy entonces lo superó. El país descansa la estructura tributaria en 22. Arena dejó de los 22, 17. Pero la sala quitó 1, que era la llamada del exterior, telefónica. O sea que Arena, digamos, dejó 17, pero cayeron a 16. Y como hay 22, los gobiernos del Frente han puesto 6. Es que están confundiendo impuesto nuevo con subir tasa. Me explico. Arena puso el IVA con 10. Luego lo extendió, lo subió a 13, luego lo extendió. Yo no puedo decir que Arena puso 3 veces el IVA.
Es una vez modificado. Bien, entonces en el gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo, el primer gobierno del Frente, se subió la tasa a las bebidas alcohólicas, al tabaco, pero no fue un impuesto nuevo, ¿verdad? Incluso se le puso el IVA a la maquinaria importada, pero no fue que puso el IVA. Los gobiernos del Frente han puesto seis tributos, te lo voy a mencionar, son 6. El de las transacciones bancarias, el de los dividendos de las empresas, que es las utilidades que no reinviertes, que se distribuyen, 5%, que no le ha dado nada, porque lo evaden, aparecen ese dinero como utilidades redistribuidas. El impuesto a la telefonía para la seguridad, la contribución. El impuesto a la ganancia de las empresas de más de 500.000 para la seguridad pública, van 4. Y hay uno, el ad valorem a los productos importados. Eso es lo que se ha puesto, porque hay uno que es la renta empresarial de 5%, a las empresas que ganan más de 150.000 se le cobra 30. Si ganan 150.000 se le deja 25. Con Criteria pagaban 35, se bajó a 25. En el primer gobierno del Frente subía a 30, pero no es un impuesto nuevo, es una tasa a la que ganan más de 150.000. Bien, y hay 2 más que lo puso el Frente, pero lo votó la sala, que eran muy buenos, a las empresas evasoras, el 1% a las que declaran pérdida y no cierran a las ventas, y a los activos, pero no existen. Entonces, y eran buenos, porque además, ¿qué tiene de malo poner impuestos? Eso depende del tipo de impuesto. Poner un impuesto a la propiedad de los millonarios, a la gente que tiene casa de $500,000, no tiene nada de malo. Claro. Lo malo es poner el IVA y subirlo. Es importante tener esta parte porque en la mañana que yo escuchaba al alcalde en un medio de derecha, hablando de estos 25 impuestos, yo decía, bueno, pero en realidad hay 22 y el Frente solamente ha puesto 6. Vamos a ir al corte. Al regresar quisiéramos que también Alfonso nos refrescara la memoria en el tema de estas medidas neoliberales implantadas por los gobiernos y el impacto de nuestra economía. Incluso actualmente este tipo de medidas que se han tenido, cómo han venido repercutiendo a lo largo de los años, en donde pues todavía no se logra frenar este tipo de impactos negativos para la población. Ya regresamos. Bueno, estamos con nuestro staff de economistas de Gente Ve y me alegra mucho porque cuando nos hablan con cifras, nos hablan con datos, nos podemos retirar de las mentiras que se repiten a diestra y siniestra y que entonces quedan como que realmente son verdades, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que Alfonso Goitia nos refresque un poco la memoria en términos de cuáles fueron estas medidas neoliberales que se implantaron por los gobiernos anteriores y el impacto que ha causado en nuestra economía. Bueno, realmente ya César ha señalado varias de las medidas que se implementaron, o sea que el eje central estaba en esa famosa visión del consenso Washington que básicamente llevaba a la necesidad de ajustes estructurales y estabilizaciones y medidas de estabilización que ciertamente se asociaron fundamentalmente en 3 ejes de medidas. Las privatizaciones, que ya las señaló César, obviamente que significaba quitarle al sector público, al Estado, su capacidad de ingresos y a su vez su capacidad de intervenir en la economía para de una u otra forma regular determinado tipo de servicio. Al pasar todo eso a manos privadas, vemos claramente uno de los ejemplos más evidentes de la problemática de la privatización y más actual es la privatización del sistema de pensiones. ¿Han visto ustedes el problema que se ha generado en el país a partir de esa privatización de las pensiones?
ha llevado al Estado a un proceso de endeudamiento permanente, ha llevado a una situación de deterioro de la calidad de las pensiones a los trabajadores y a las trabajadoras, y que por lo tanto ha hecho necesario una reforma al sistema de pensiones, ¿no? Que en este momento hay todavía que hacer mucho más, pero ha obligado a esa necesidad de una reforma. Entonces, esas son las medidas inadecuadas que se aplicaron. Y lo mismo podríamos hablar de otras medidas. Por ejemplo, en el tema de energía, ellos privatizaron toda la infraestructura que tenía la CEL de generación de energía térmica y la privatizaron. También en ese marco siguieron construyendo empresas que pudieran también controlar la transmisión de la energía y iban a llegar al punto final de privatizar las grandes hidroeléctricas. Pero hasta ahí ya no llegaron, ¿ya? ¿Y qué pasó después de 20 años? El tema es que la energía se encareció porque está subordinada al tema de los precios de la energía térmica, que es con combustible. Y por otro lado, la matriz energética se deterioró seriamente, ¿ya? Y eso obviamente impactó sobre las capacidades productivas de la economía, ¿ya? Obviamente ya en estos años del gobierno del FMLN ha habido un giro importante en todo el tema energético, de tal manera que ahora ya esa matriz energética ya está más bien dependiendo de la geotermia, de la hidroeléctrica y de fuentes más renovables, ¿no? Como la biomasa, etcétera, y no ya tanto de la térmica, que el del combustible, que es la que define precios altos y costos altos a las empresas y a la gente en términos de el servicio de energía eléctrica. Entonces, es un poco mencionar eso, o sea, esa lógica privatizadora ha perjudicado seriamente. Si empezáramos a revisar todas las privatizaciones y viéramos los impactos negativos que eso ha tenido. La telefonía. La telefonía, bueno, aunque obviamente eso se expandió porque lo trasladaste a las transnacionales de telecomunicaciones, pero en todo caso hay que revisar, en algún momento habrá que revisar todo eso. Por otro lado, las medidas de desregulación de la economía, de regulación de la economía, que significaban obviamente eliminar todos estos precios, las tasas de interés, los precios de los bienes y servicios, etcétera, dejar que el mercado fijara todo eso, obviamente ha llevado a que la población se viera deteriorada en sus capacidades adquisitivas en un momento. Ciertamente ahora hay más mecanismos de control y regulación indirecta. Por ejemplo, la Defensoría del Consumidor juega un papel importante en eso. Claro. La Superintendencia de Competencia también juega un papel importante en, de alguna manera, indirectamente, controlar o regular ya esos precios para evitar que haya especulación o abuso en el mercado, ¿ya? Entonces esas cosas se han hecho, pero eso es lo que se está haciendo desde este gobierno, desde estos gobiernos del FMLN. Y en el tema de la apertura externa, los gobiernos de Arena apostaron a que esta economía no era necesario que produjera tanto, sino que podíamos comprar todo afuera. Y por lo tanto teníamos que abrir esta economía y por lo tanto reducir los aranceles o reducir los precios de importación o los valores de importación, de tal manera que eso garantizara todos los bienes y servicios a los salvadoreños. Y ciertamente ha entrado una cantidad de productos importados, pero ha tenido un impacto negativo en pequeños productores, medianos productores que han tenido que salir del mercado. Ahora, con los gobiernos del FMLN lo que se ha hecho es una estrategia precisamente de cómo fortalecer las capacidades de la micro, pequeña y mediana empresa como parte fundamental del tejido productivo del país. O sea, hay una política decidida hacia ellos, ¿ya? Y de hecho ya hay resultados importantes. O sea, aún las mismas políticas sociales de producción de calzado, uniformes, etcétera, etcétera, útiles escolares, han generado la posibilidad de la
creación de nuevas empresas, de pequeños empresarios o medianos empresarios que ahora trasladan sus servicios al Estado y el Estado les paga. Entonces, se ha tenido que reacomodar todas esas políticas inadecuadas implementadas durante 20 años por los gobiernos de Arena. ¿Ya? Entonces, es para mencionarte algunas de las cosas. Vaya, si hablamos que hay una lógica actual de los dos gobiernos del FMLN en donde no se ha continuado con ese neoliberalismo ultranza y descarnado, sino que hay toda una estrategia de política pública para favorecer a las personas que menos tienen. Hablemos un poco entonces de cuáles son estas acciones que se han impulsado. Ya hablabas tú de la Ciudad Mujer, la reforma de salud, el paquete alimentario, pero ¿qué otras características que ha impulsado los gobiernos del FMLN de alguna manera pueden contribuir a la mejoría de la calidad de vida de la población? Bueno, yo diría que otro énfasis está en toda la inversión energética que se ha hecho. La matriz energética está cambiando. El gobierno recuperó el Estado, mejor dicho, recuperó la energía geotérmica a un costo alto. Hubo que pagarle más de 280 millones de dólares a la Enel para volver a recuperar esta empresa. Y se está diversificando la matriz. Hay proyectos de energía solar que ya están generando más de 100 megavatios. Estamos hablando de más del 8% del consumo. Se está haciendo más inversión en la energía hidroeléctrica. La propia Geo está haciendo más inversiones. Hay muchos proyectos, hay una inversión grande ahí. Y se ha reducido un poco la dependencia de la energía térmica. Ha bajado los precios de la energía. También ha ayudado la baja de los precios del petróleo, ¿verdad? A nivel internacional, que nos ayuda. Y estamos pagando energía más barata que hace 2 años. Y en los próximos años va a haber energía más barata. Porque si dependemos más de la hidroeléctrica, de la geotérmica, y ahora tenemos la solar, va a venir más inversiones en solar, e incluso eólica. Y reducimos la dependencia de la térmica, que es la cara y la contaminante, entonces vamos a tener mejores fuentes de energía, más baratas y limpias, y vamos a abastecer bastante el mercado, sin la necesidad de importar tanto búnker. Este es un cambio importante que se está haciendo en los gobiernos del frente. ¿Se refleja en la gente? Sí, se refleja a través de la tarifa y en las empresas, que demandan mucha energía, sobre todo la industria y el comercio. Y se refleja también en la menor salida de dólares para importar búnker. Eso es importante. Lo otro es, para mí, la inversión en infraestructura. Los gobiernos del frente han hecho una inversión tremenda a través del Ministerio de Obras Públicas. Fueron más de 700 cárcavas, tengo entendido que dejaron los gobiernos de Arena, y se han reparado como 500. Eso es bueno para la población en general y para la empresa privada. Se ha invertido más en reparación de puentes, se han construido más kilómetros de carretera, eso beneficia el transporte. Bueno, la información que yo tengo, Alfonso también me imagino que maneja esta información, es que nosotros tenemos las mejores carreteras de Centroamérica y estamos en 4º lugar en América Latina. Pero eso no es desde los gobiernos de Arena, eso es con toda la inversión que se ha hecho en estos últimos 9 años. Parece mentira, pero estamos en el lugar 4º en América Latina. Y el Banco Mundial está diciendo que tenemos también el primer lugar en Centroamérica, creo que después de Panamá, en desarrollo logístico, la capacidad de conectar personas, mercancías, capital, empresas, etcétera. Ahí hay un avance bueno. Otro aspecto positivo que yo diría para la población es la reducción de la pobreza, porque los datos que tenemos es que Arena la dejó en 40% y la tenemos en 32%. Con el método, con sus deficiencias, sus limitaciones, pero es el método que tenemos de la pobreza por ingreso. Y este año también hubo un buen aumento del salario mínimo, que ha permitido aumentar el salario nominal 7%. Y seguimos con una inflación baja de 1.5 hasta septiembre. O sea que ha mejorado el poder adquisitivo de la población. Tenemos índices enormes en salud, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, todo eso se ha reducido. Hay más abastecimiento de medicina en los hospitales, porque uno oye a la gente de Arena diciendo no hay medicina en los hospitales, ni siquiera dicen hay carencia, utilizan la palabra... No hay ni una acetaminofén. No hay.
un concepto cerrado, ¿verdad? Ni siquiera es relativo, pero Arena dejó una carencia de 50% y hoy anda el abastecimiento en más de 80%. Ajá. Y en el Seguro Social creo que más de 90%. Tenemos 3 farmacias especializadas que no habían para medicina, enfermedades crónicas, para atender enfermedades crónicas. La operación Milagro está esperando en el país. Se están haciendo operaciones, creo que en el hospital, en un hospital en San Vicente. Bueno, en fin, en materia social hay muchísimos indicadores positivos. Hay un dato que voy a adelantar. Hoy me enteré a través del viceministro de Educación, de Castaneda, que este es el año de menor deserción escolar desde hace muchos años. En el año 2015 hubo una deserción alta, como de 60.000. Es una deserción histórica. El año pasado bajó a más de 30.000 y este año va a andar por los 9.000. La deserción escolar es casi récord en materia de deserción, a pesar del tema de la violencia que hay en el país, de todo este problema de la criminalidad, que es una herencia también. Porque yo diría, para cerrar la otra parte, que uno de los grandes pecados de Arena fue debilitar al Estado en un marco de posguerra. Es terrible que tú debilites el Estado, finalizan los acuerdos de paz con todo lo que te viene en la posguerra, toda la demanda, y lo que se le ocurre a Arena es debilitar al Estado, quitarle bancos, quitarle empresas energéticas, quitarle impuestos a los ricos. La idea de la privatización de todo, ¿no? Claro, entonces eso te genera una problemática que la estamos heredando, ¿verdad? Claro. Bien, entonces hay una diferencia importante. No se ha continuado la política neoliberal. Bueno, yo quiero leerles algunas notas en redes sociales. Estamos en Facebook Live y nos escribe Celasnoc, hasta la victoria siempre. Vilma Guadrón, muy bien, señores economistas. Fernando Murillo Linares, poco a poco se van viendo los cambios. Elías Romero, felicitaciones a Gente B por tomar iniciativas como esta. Ana Montes, saludo desde California, un paso al frente con el frente. Y Nef Rivas, qué gusto de ver a estos economistas. Lo importante es que tengamos información, que tengamos datos y que la gente vaya manejando esta información para que cuando le digan en otro medio que el Frente ha puesto 25 impuestos, pues usted diga, no, fíjese que hay 22 y el Frente solamente puso 6. A ver, Alfonso, ¿cómo se viene desarrollando también la inversión en nuestro país? Hablemos un poco de este tema de la inversión privada, la inversión pública. ¿Cómo se encuentran estos indicadores? Bueno, mira, este tema de la inversión siempre es un tema clave en la perspectiva del crecimiento económico. O sea, la dinámica de crecimiento del país está muy asociada a las posibilidades de inversión privada, pública y extranjera. El comportamiento que ha habido a lo largo de estos 8 años o 9 años, durante la gestión de los gobiernos del FMLN, ha sido bastante positiva, ¿ya? O sea, de hecho, la inversión privada, por ejemplo, en los últimos 2 años ha mostrado niveles de intención de inversión muy altas. Para el año pasado estábamos hablando de más de 3.000 millones. Para este año creo que estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares en términos de inversión. De hecho, se ha expresado por muchos empresarios su interés de invertir. Por ejemplo, los de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones van a invertir en los próximos años más de 1.500 millones de dólares en los próximos 5 o 10 años. En el caso de las empresas constructoras, hemos visto que después de que se resolvió el problema de un préstamo que era necesario para modernizar la planta de Las Pavas, la planta de agua potable, inmediatamente, obviamente, las empresas han invertido en grandes infraestructuras hoteleras, apartamentos, comercios, etcétera, etcétera. Y eso ha dinamizado el sector construcción, que es uno de los sectores ahora más fuertes en términos de crecimiento, ¿ya? Y así, o sea, podemos ir identificando que ha habido inversiones privadas importantes, ¿ya? Aunque... ¿Cuáles tendrían que ser o cuáles vendrían siendo estos factores económicos, estos factores políticos que propician la inversión en el país?
Bueno, normalmente los empresarios plantean dos criterios. Uno es el tema de la inseguridad, ¿no? Que es un factor que dicen ellos que, obviamente, no, mejor dicho, es un factor que ciertamente puede desestimular la inversión. Por lo tanto, yo creo que la política orientada a cómo enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado por parte del gobierno con este plan El Salvador Seguro, esa perspectiva es positiva, o sea, hay que erradicar eso o hay que eliminarlo en el más corto plazo posible. Claro. Pero lo otro son los incentivos que dicen los empresarios que necesitan, ¿no? Facilitación de trámites, facilitación fronteriza en términos del comercio, que hayan otros incentivos a los empresarios para poder invertir, etcétera, etcétera. Yo creo que los gobiernos del FMLN han hecho mucho más en esa perspectiva de facilitar condiciones para las empresas que los gobiernos de Arena, siendo gobierno de los empresarios. O sea, es el gobierno del FMLN el que ha ido trabajando poco a poco en cómo resolver el problema de la tramitología del país. Cómo esa tramitología engorrosa que afecta las decisiones de inversión o los trámites formales que cualquier persona o empresa quisiera desarrollar. En ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho, pero claro, siempre los empresarios se quejan, ¿no? O sea, que hay que seguir, que no, que aquí, que este trámite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ha avanzado mucho y en este momento, por ejemplo, también en el marco fronterizo se está avanzando, sí, porque ya se está estableciendo las negociaciones para la creación de la Unión Aduanera, que va al final facilitar el proceso del tráfico comercial y de personas en las zonas fronterizas de nuestro país, con Guatemala y con Honduras. Entonces, en ese sentido, hay avances importantes que yo creo que no se reconocen en su dimensión, ¿ya? Entonces, eso es un punto, ¿no? Hay que estimular ciertamente la inversión privada, porque es un eje central. Y los niveles de crecimiento de la inversión desde los años de los gobiernos de Arena siguen más o menos manteniéndose en los mismos niveles, 14-15% del Producto Interno Bruto. La inversión pública es clave porque la inversión pública acompaña a la inversión privada. Entonces, todo esto de la infraestructura que decía César, ciertamente el país ha avanzado mucho en eso y eso esencialmente es inversión pública, ¿ya? En servicios públicos, en infraestructura, que mejora las condiciones también para los empresarios. O sea, un empresario se ve estimulado si sabe que su producto va a transportarse fácilmente y a un menor costo en menor tiempo hacia los lugares donde quiere ubicar su producto. Entonces, hay todas esas condiciones que se están haciendo. Y la inversión extranjera se mantiene más o menos en un nivel de 1.200 millones de dólares anuales, que es el promedio normal que ha habido desde los tiempos de los gobiernos de Arena. Y estos dicen que no, que aquí la inversión extranjera no viene, que no es cierto. El único momento que en este país la inversión extranjera creció fue en el momento que se vendieron los bancos a las grandes empresas transnacionales financieras, ¿no? Al Citi, al Bancolombia, etcétera, etcétera. En ese momento, obviamente, se disparó la inversión extranjera, pero es el único momento. De ahí tú vas a ver, los promedios son iguales o normales que en los tiempos de los gobiernos de Arena. Muy bien, vamos al segundo y último corte. Al regresar vamos a hablar también sobre el tema de la inflación, cómo ha evolucionado la inflación en el país y esto qué le permite a la economía nacional. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, entre la realidad y lo que se oye, ¿verdad?
Oímos en otros medios que hay un descalabro económico, que El Salvador no tiene rumbo, que no hay plata, que vamos para atrás. ¿Cómo va el crecimiento económico, César? Bueno, hay un balance del Banco Central ahí de los primeros 6 meses del año y nos dice que la economía va creciendo, o sea, está aumentando la producción. El estimado del Banco Central es que va a crecer 2.4% la producción nacional. La CEPAL estaba estimando 2.5%. Bien, ese es un primer punto, hay crecimiento, no hay caída. Segundo, están creciendo todos los sectores. El sector agropecuario, que por cierto el año pasado la producción agropecuaria creció más de 4%, uno de los sectores más dinámicos. La industria está creciendo, el sector construcción, como decía Alfonso, está ya creciendo, venía de caída y de estancamiento, pero ya está aumentando. Y todo lo demás, electricidad, transporte, comunicaciones, el sistema bancario, que por cierto está muy sólido, con una mora de 2%, han aumentado los depósitos de los bancos 8%, los créditos más de 8%, y la tasa de interés está estable. Bien, segundo, está creciendo la producción que va al mercado externo y la que va al mercado interno. La que va al mercado externo se llama exportaciones, ¿verdad? Que es más o menos el 25% de nuestra producción se exporta. Ha crecido casi 6%. Este dato es hasta agosto, enero-agosto. Sí. Y han crecido la de café, casi 10%, la de azúcar más de 20%, las que van a Centroamérica, las que van fuera de Centroamérica. Hay un rubro donde hay una caída de 4%, que es la maquila, pero es un fenómeno centroamericano. Tenemos los datos de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y en El Salvador. En los 4 han bajado un poco porque parece que han bajado los pedidos en Estados Unidos por la competencia de Vietnam. Pero no es un problema digamos, de política económica nuestra, ¿verdad? Y tendrá que ver los huracanes también. Puede ser también que ha afectado allá. Entonces, pero las exportaciones totales han crecido. Y hacia el mercado interno está aumentando la producción porque ha aumentado la demanda interna, el consumo interno. El Banco Central nos da 3 variables de consumo privado y las 3 han crecido. Una, el salario. El salario es la variable más grande de consumo. El salario total supera la remesa. El salario como salario de toda la... Y creció. Y ha crecido 7% promedio. Subió el mínimo, entonces empuja el promedio 7%. Y ha crecido el crédito a las familias como un 7% también, a los hogares, que es la otra variable. Y la remesa, bueno, este es un factor externo, pero nos ayuda. Han crecido más de 10%. Y lo otro es que también se refleja el crecimiento económico en el mayor crecimiento de los ingresos del gobierno. El gobierno tiene su problemática financiera porque le han obstruido recursos, pero la finanza pública está mejorando. Los ingresos han crecido 7% hasta agosto. Ha aumentado la recaudación de IVA, de renta. Eso es imposible en un marco de caída de la producción y de las ventas. Hay menos empleos, dicen. Ajá. El empleo, los datos que tenemos del Seguro Social, hasta junio, hay 27.000 empleos nuevos entre junio del 2016 y junio del 2017. El dato que doy, y lo doy públicamente, es el Seguro Social, su departamento de estadística, de base de datos, de informática, y es el empleo en planilla, porque hay empresas que pagan pero no reportan de inmediato, sino que no envían la cotización. Son 27.000, con respecto al año pasado, a junio del año pasado. Y finalmente quería dar otra variable, la inflación. La inflación, el dato está hasta septiembre, ya está septiembre, 1.5 este año. Si el salario crece 7 y la inflación es 1.5, el salario real ha aumentado de la población. Que el año pasado aumentó 1 punto y pico %, este año ha aumentado más de 6. Más de 6 no, perdón, ha aumentado 5,5. Porque hay que restarle la inflación, que es 1.5. Entonces, digamos que tenemos un escenario económico de crecimiento, con distribución, porque está mejorando el salario con respecto a la inflación. Porque que la economía crezca no me dice mucho si lo que aumenta es la ganancia empresarial. Pero si también mejoran los salarios y también mejoran los ingresos públicos, entonces es un crecimiento positivo. Entonces, yo creo que la economía va bien, ¿verdad? En general, no queremos exagerar el crecimiento, pero estamos en crecimiento.
Hablando del presupuesto 2018, esta mañana el secretario técnico de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, hablaba de que reiteraba nuevamente a los partidos políticos la necesidad de dialogar, alcanzar un acuerdo en el presupuesto de la nación, y él decía, hacía un llamado, decía, queremos dejar un país que esté sano financieramente para 2019, gane quien gane las elecciones del 2018, si logramos que la Asamblea Legislativa dé financiamiento para una mesa limpia, el país tendría predictibilidad, dice Lorenzana. ¿Por qué es importante alcanzar acuerdos para esto? Bueno, yo creo que es fundamental precisamente empezar a que El Salvador y el país muestre ciertamente un marco de estabilidad financiera, en este caso fiscal, por el hecho de que ya he visto los movimientos que hubo cuando se logró un acuerdo sobre el tema de pensiones y sobre cómo resolver el problema del endeudamiento público. Inmediatamente las casas calificadoras de riesgo se movieron. Claro. Y llevaron a El Salvador ya una calificación de riesgo muy positiva. O sea, ha mejorado significativamente, lo cual ayuda mucho en términos de la colocación de de los bonos del gobierno o del Estado, y también permite tener tasas de interés más bajas. Claro. Entonces, en esa perspectiva es importante la búsqueda de un diálogo y una negociación que permita establecer ya en el mediano plazo acuerdos que resuelvan la problemática fiscal del país. El problema fiscal del país es un problema de larga data, no es nuevo. Es un problema que viene precisamente desde los gobiernos de Arena por haber modificado todas estas cosas inadecuadamente, ¿no? Pensiones, otras medidas, etcétera, que debilitaron la capacidad del Estado. Ahorita yo creo que se está más bien reponiendo toda esa cosa. Entonces, por eso que un acuerdo tiene que ser clave, porque hay que dar también señales de esa estabilidad y de que a futuro va a mantenerse esa tendencia en el país, porque eso hace predictible para los inversionistas. Entonces, un inversionista que vea un país que va a manejarse establemente en el largo plazo, va a resolver sus problemas de endeudamiento, va a resolver sus necesidades de liquidez fiscal, obviamente es un país donde ellos pueden apostar mejor sus inversiones. Entonces, en esa perspectiva es fundamental que se logren estos consensos. Y como lo decía el secretario técnico, creo que precisamente el presupuesto actual que se ha presentado en la Asamblea Legislativa para el próximo año, que es superior a los 5.200 millones o 500 millones de dólares, obviamente tiene un problema. Tiene el problema donde hay está equilibrado, están las fuentes de recursos, pero hay necesidad de préstamos para cubrir eso, cubrir alrededor de 540 millones de dólares. Entonces, en esa perspectiva, tiene que haber un acuerdo que muestre ciertamente que los agentes políticos y el gobierno se ponen en una visión de consenso de cara al país y no a la búsqueda de problemas que simplemente afectan el país o de visiones cortoplacistas, electorales, que no abonan, digamos, a las posibilidades reales de resolver la problemática fiscal del país. En esa perspectiva, yo creo que el tema del presupuesto, por ejemplo, va a ser la medida fundamental para ver si realmente hay en los sectores opositores al gobierno un interés real por el país, por resolver la problemática del país y por avanzar precisamente a que para en el 2019 cualquiera que fuera el gobierno que llegue tenga las condiciones de estabilidad para el futuro y no tenga el problema de que no tiene dinero o no tiene liquidez en ese momento. Hay que ver el tema de nación, ¿no? De país. Exacto.
A ver, César, tenés ganas de hablar y ya tengo 1 minuto y te quiero preguntar sobre las elecciones en Venezuela rápidamente. Bueno, primero felicitar al gobierno de Venezuela, felicitar al pueblo venezolano, primero al pueblo, segundo al gobierno de Venezuela, tercero al polo patriótico, integrado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y algunas fuerzas aliadas con el Partido Comunista, por la gran victoria que han tenido. Voy a dar algunos datos. Votó el 61% de la población. Es una votación alta porque en elecciones para gobernaciones históricamente, antes de la revolución, votaba el 35-40%. Después de la revolución que se inicia con el ascenso de Chávez, comenzó a votar un poco más del 50% y ahora se llegó a 61%. Hay una alta votación. El polo patriótico ganó, hasta donde sé, 17 gobernaciones. Había una que todavía estaba en disputa. No sé el desenlace, pero 17 de 23. Podrían ser 18. Y sacó el 54% de los votos. Entonces este es un triunfo enorme. En un país con una situación económica complicada, resultado de una caída de los precios internacionales del café y de un sabotaje de la derecha. Hay un avance del Partido Socialista, un retroceso de la derecha, y eso da la idea de que vamos a ganar las presidenciales. Yo digo vamos a ganar porque yo soy parte de eso, como soy de izquierda. Bueno. Las elecciones presidenciales del año que viene para que todo el proceso revolucionario continúe. Muy bien, a las 8 de la noche en el noticiero de Gen TV va a estar Antonio Núñez, asesor de la Embajada de Venezuela, por si quieren más datos. Y 2 comentarios últimos. Rocibel Flores, muy interesantes los datos que nos comparten Alfonso Goitia y César Villalona. Esto es Hablar con la Verdad. Felicitaciones por los avances de nuestro gobierno. Y Carmelo Zavala, un saludo desde Dos Palos, California. Así que gracias a todos nuestros compatriotas, hombres y mujeres que están en la diáspora. Gracias por seguir a Gen TV. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias. Gracias, César. Ya lo cambié. Muy bien. Y gracias a ustedes. Mañana a las 7 de la mañana, si llegó tarde, pues por favor sintonice. Hay que hablar con datos, con información precisa, constante y sonante para que no le mientan. Recuerde que población informada es población no manipulada. Gracias por su sintonía.